Muy buenos días, qué gusto que me acompañen en una nueva edición de República. Les saluda Carlos Monterrosa, es un agrado que esté conmigo por la mañana. Viernes 23 de noviembre del año 2018, esperando que esta semana haya sido muy productiva en todas sus actividades laborales, profesionales, y nosotros dispuestos a ofrecerle a usted diversos temas de la realidad de nuestro país. En esta ocasión vamos a hablar un poco de la innovación para el futuro del trabajo. Hablaremos en esta primera parte de República sobre el 5º Congreso de Formación Profesional de INSAFORP, cuáles son las tendencias para la formación y la innovación en los sectores empresariales, cuáles son los elementos de aprendizaje para la capacitación y formación profesional. Pues bueno, algunos de estos aspectos lo desarrollaremos en los próximos minutos. Y es un gusto para mí recibir a Carlos Gómez, director ejecutivo de INSAFORP. También está conmigo Agustín Aguirre, especialista en métodos y procesos de aprendizaje. Y también me acompaña Ricardo Lamadrid, director de tecnología y aprendizajes avanzados del País Vasco. Buenos días, bienvenidos a República. Ricardo, bienvenido a El Salvador, bienvenido al Canal 33. Buenos días y muchas gracias por habernos invitado. Gracias por tomar la invitación. Agustín, buenos días. Muchas gracias también, muy buenos días y encantados de compartir. Muy amables, gracias por estar conmigo. Ingeniero, un gusto, bienvenido. No, un gusto, Carlos. Buenos días, agradecer la oportunidad de poder transmitir estas experiencias y principalmente las expectativas que nos dejó el 5º Congreso de Formación Profesional. Y justo, si le parece, empecemos un poco con esto. Carlos, INSAFORP ha dedicado este año su Congreso de Formación Profesional para hablar de innovación para el futuro del trabajo. Si le parece, nos comenta un poco por qué surgió esta iniciativa para dedicarlo para hablar de la innovación en el futuro del trabajo. Bueno, esta iniciativa surge precisamente porque viendo las tendencias, viendo las realidades en que nos enfrentamos, en que los sectores productivos se enfrentan, en que las empresas lo demandan, pues nosotros desde el lado de la formación profesional tenemos que ver cómo nos ponemos en esa sintonía, cómo replanteamos nuestras metodologías, fortalecemos algunas estrategias para poder dar respuesta precisamente a esas necesidades futuras que en algunos casos ya es presente, ¿verdad? Eso nosotros lo hemos comentado, surgió en el Congreso también. Muchas de las empresas que ya están en nuestro país nos piden temas de capacitación ya en esa innovación. De ahí surge de que la formación profesional tiene que innovarse para ir de la mano con ese futuro del trabajo, con esa revolución industrial 4.0, y precisamente pues de eso se trató, y para eso pues trajimos a nuestros expertos acá del País Vasco. Y justamente vamos a hablar con Ricardo Agustín, que nos comente un poco cómo está el panorama y las tendencias de la formación profesional en este momento. Solo quiero retomar un aspecto previo. Carlos, me menciona sectores empresariales le están solicitando en INSAFORP nuevas metodologías y nuevos aprendizajes para sus trabajadores y trabajadoras. ¿Cuáles son estos sectores estratégicos que ha detectado el INSAFORP en los cuales se debe promover todavía más la formación profesional? Bueno, los sectores con los que más estamos articulándonos y los que, digamos, demandan este tipo de formación son los sectores vinculados a la transformación productiva. Ahí hemos trabajado mucho con la industria del plástico. El plástico es un sector muy pujante y que demanda cursos de avanzada, formación de avanzada, ya implementando esas innovaciones. Igual lo tenemos con el sector de la industria textil. La confección y textil, pues ahí son procesos que por la misma naturaleza de los mercados, ellos tienen que estar en esa constante innovación, en esa constante formación. Igual construcción, ¿verdad? Hemos tenido ya algunos cursos y demandas y procesos de certificación, aquí es importante, procesos de certificación que hemos avanzado, bueno, y así otros sectores con los que hemos venido trabajando. También hoy estamos en un proyecto muy importante con el sector turismo, que prácticamente en ella concurren diferentes ocupaciones, y en turismo pues también estamos con el tema de certificación de competencias laborales. Ok, varios sectores entonces, plástico, textiles, construcción, sí, turismo, digamos, son varios ámbitos en los cuales se está demandando, o a INSAFORP se le está demandando diferentes cursos y especialización. Sí. Igual comentar, porque es importante, hay cursos que son transversales a distintos sectores, pero cursos que por su naturaleza tienen ese enfoque de innovación, más sin embargo no se pueden ubicar en un sector específico, ¿verdad? Por ejemplo, el mantenimiento industrial, ¿verdad? Abarca diferentes sectores, o el tema de
aire acondicionado y refrigeración. Son diferentes sectores y son temas que están vinculados a ese tema de la innovación. Ok, muy bien. Bueno, en función de este panorama y de las expectativas de INSAFORP, si les parece, Ricardo, nos comentan un poco, Agustín, Ricardo, ¿cuál es el panorama o las tendencias a nivel internacional para la formación profesional respecto a las actividades económicas y comerciales? Es decir, ¿por dónde van un poco las tendencias a nivel internacional para que nuestra audiencia sepa pues, en qué ámbitos se deben de promover o fortalecer la formación o la capacitación profesional? Bueno, en cuanto a las tendencias, pues bueno, no hablamos nosotros de las tendencias de la formación profesional, sino de las tendencias de la sociedad en sí, ¿no? Y de los países probablemente, pues bueno, pues los muy avanzados, o son los que marcan un poco la trayectoria, ¿no? Entonces la tecnificación, la tecnología y la digitalización están marcando, como no, el liderazgo, ¿verdad? Todos aquellos puestos de trabajo, aquellos perfiles profesionales que puedan ser sistematizados, automatizados o digitalizados, lo van a ser. Entonces, a priori parece que esto es una perspectiva muy negra, pero no consideramos que es el caso, sino que vemos ahí una oportunidad, pero si andamos listos y nos preparamos para lo que viene. Tenemos de alguna manera, tenemos que anticiparnos a lo que va a venir, ¿no? Para ello, como no, es importante empezar a capacitar ya a nuestros profesionales en cualquier sector, prioritariamente probablemente el tejido industrial productivo, el manufacturero es el que está marcando las tendencias, la automoción está marcando muchas tendencias, pero la digitalización, la innovación va a llegar a las peluquerías, va a llegar a los centros de estética, a los centros comerciales, a los McDonald's, a todo, va a llegar a todo, por lo que la preparación tiene que ser constante y muy rápida, para que ninguno y ninguna de la sociedad se quede fuera. Hay un asunto, bueno, toca un tema interesante, Ricardo, para que nos pueda ampliar un poco Agustín, el tema del carácter digital. Es decir, en este entorno o en este tipo de sociedad se requiere estar insertos, involucrados con la tecnología y la digitalización. ¿Qué elementos se debe considerar, por ejemplo, para este entorno en Centroamérica, los elementos claves para la formación profesional, considerando la tecnología y la digitalización para desenvolverse y ser competitivo en el sector laboral? En términos de digitalización hay como dos ámbitos. Uno es el ámbito de la digitalización muy tecnológica ligada a la propia tecnología de la digitalización y a de alguna manera, los trabajos que se van a crear ligados a la generación de la digitalización. Y ese es un aspecto que se va a ir especializando, evidentemente, y van a surgir nuevas oportunidades ligadas a nuevos servicios que vengan desde la digitalización. Pero luego hay otro aspecto que es fundamental, que ese sí es transversal para toda la población. Es decir, la tecnología nos invade, la tecnología es parte de nosotros. El otro día comentaba que, sí es cierto además, no hay más que ver, en cuanto llegamos a un hotel, lo primero que preguntamos es dónde está la Wi-Fi, cuál es la clave. Por lo tanto, es algo que ya es absolutamente, lo tenemos con nosotros y es absolutamente necesario. Entonces, tenemos que aprender a trabajar con esa tecnología, a que esa tecnología sea parte de nosotros, pero que nosotros intentemos utilizar la tecnología y no la tecnología nosotros. Por lo tanto, en estos momentos se está convirtiendo casi en lo que llamamos como una competencia transversal más. La utilización, la correcta utilización de la tecnología, como una competencia transversal como casi cualquier otra de las habituales. Entonces, tenemos que hacer un esfuerzo muy grande y la parte de la formación en general y, por supuesto, la formación profesional tiene un rol muy importante que jugar en esa utilización de la tecnología, como digo, en los dos ámbitos. En aquellas familias profesionales que estén afectadas por un desarrollo tecnológico, técnico, ligado a esa familia profesional y la otra casi como ciudadanos, como personas que vamos a estar inmersos en este mundo tan digital. Bueno, menciona algo muy relevante también, Agustín, es las competencias digitales en este entorno, significa de compatibilizar con la tecnología, no que la tecnología quizás nos controle o nos domine, por decirlo en estos términos, pero ¿cómo se logra esto? Porque hay personas que tal vez se sienten desplazados por la tecnología o tienen miedo del uso tecnológico y las capacitaciones sobre esto, porque lo pueden ver muy de avanzada, lo pueden ver muy complejo. ¿Cómo se puede lograr que los profesionales nos involucremos a una capacitación constante, considerando que es una competencia digital la que se va a requerir o que la que se requiere en los entornos laborales? Yo creo que a ese nivel hay un aspecto muy interesante, que es considerar la tecnología como una parte de nuestra. Es decir, y que aquellas acciones de formación que diseñemos y que vayamos desarrollando no sean para aprender una tecnología, sino que las plasmemos utilizando una tecnología en cuestiones cotidianas.
Por ejemplo, la tecnología puede ser muy complicado, pero puede ser un elemento favorecedor para que tengamos una comunicación y podamos hacer un trabajo colaborativo. Podamos estar en ámbitos similares a este, trabajando sobre un documento desde múltiples sitios. Claro, si lo trabajamos con ese ejemplo, probablemente lo veremos mucho más lógico que si intentamos trabajar la tecnología como si la tecnología fuera una marca o una referencia. Entonces, la tenemos que incorporar siempre de manera natural dentro de las acciones que hacemos, porque seguramente se seguirán preparando documentos, se prepararían hace unos años, se prepararán ahora y más adelante. Esa es la clave. Sí, claro. Y aquí hay algo importante que hemos estado, y bueno, el Congreso surgió como uno de los grandes resultados. Es importante también cómo prepararnos para ese momento y cómo prepararnos para ese cambio constante. Y aquí es relevante que hay otro tipo de competencias en las cuales tenemos que formar, que son precisamente las competencias blandas, las competencias que nos ayudan a cómo el cambio constante la persona lo puede manejar mejor. Entonces, por una parte está, capacitemos y formemos en el tema tecnológico, pero por otra parte está cómo nosotros nos preparamos para esos cambios. Entonces aquí, incluso dentro de las demandas que estamos teniendo como INSAFORP, el tema de inteligencia emocional, el tema de trabajo en equipo, el tema de liderazgo, el tema de resolver problemas críticos, son temas que se están demandando precisamente porque en estos entornos de nuevas tecnologías, esas competencias tienen que ser parte del trabajador, parte de un equipo de trabajo para poder enfrentar y poder utilizar mejor estas tecnologías. Entonces, es decir, Carlos, es una combinación de competencias básicas en el entorno laboral, de inteligencia emocional, de trabajo colaborativo, entre otros aspectos, pero también el entorno actual requiere adaptarse o involucrarse a la tecnología y al campo digital, sobre todo porque también en el país se está ampliando un poco el tema de servicios de asistencia tecnológica, por decir que es uno de los rubros. Es así, y eso con mucha certeza va a disminuir ese temor a enfrentar esas nuevas tecnologías, ¿verdad? Sí. Ahora, hay un asunto, bueno, Ricardo, que me gustaría escucharle sobre esto porque hablamos de la competencia digital y es un entorno de cómo conciliar estos asuntos, pero ¿qué otras prioridades, además de las digitales, son fundamentales en los aprendizajes profesionales? Digamos, ya hablamos un poco, nos mencionaba Carlos sobre inteligencia emocional, trabajo colaborativo, pero en la actualidad, ¿qué otros aspectos se requieren como fundamentales para ser efectivos en los entornos laborales? Bueno, sí, al fin y al cabo la persona, el individuo, lo que tiene que tener en cuenta es que todo esto que viene no viene a ser el enemigo, sino viene a ser algo que puede hacer que él se desarrolle como persona y que se desarrolle como profesional. Digamos, tiene que entender esto como un paso importante en su progreso y en su desarrollo personal, desarrollo humano sostenible. Digamos, que es un desarrollo humano y así lo tiene que considerar, no como un enemigo. Lo que entendemos es, como bien ha dicho Agustín y también ha dicho don Carlos, es importante que las personas sepan, de alguna manera, gestionar, por un lado, gestionar toda la información que les llega. También tienen que ser capaces de gestionar el conocimiento que van adquiriendo, cómo lo gestionan, cómo lo van haciendo suyo. Por otro lado, tienen que ser capaces de gestionar también la innovación. Todo esto que supone la innovación, tienen que entender lo que es y saber gestionarlo. Y luego, de alguna manera, sistematizar, que las personas y las organizaciones se conviertan en seres innovadores. También tienen que gestionar, como no, el cambio. Es muy importante. Todo esto que viene supone un cambio personal, como no, pero social, al mismo tiempo. Y otro de los campos que va unido también a esas capacidades transversales es la gestión de la confianza, ¿no? Tienen que gestionar las personas su propia confianza, la confianza entre iguales, confianza con la organización, confianza con el sector productivo. Esa es una de las confianzas que tenemos, esos son uno de los campos que estamos trabajando en la formación profesional para poder hacer frente a todo esto que viene. El desarrollo personal va a ayudar a que esas personas adquieran capacidades ya digitales, capacidades tecnológicas, acompaña a que no tengan miedo a ese cambio. Debo de hacer una pausa, pero al regresar me gustaría que hablemos un poco cómo queda el sector empresarial, universitario, gubernamental ante esta demanda de innovación para el futuro laboral. ¿Cómo ven ustedes las principales áreas o retos que asumen estos sectores para ampliar un poco este tema? Volvemos en minutos.
Gracias por ser junto a nosotros en República. Continuamos platicando en esta primera parte de la innovación para el futuro del trabajo. Lo hacemos con Carlos Gómez, director ejecutivo de INSAFORP, Ricardo Lamadrid, director de Tecnología y Aprendizajes Avanzadas del País Vasco, y Agustín Aguirre, especialista en métodos y procesos de aprendizaje. Bueno, Agustín, teníamos pendiente que nos comentaras un poco, y lo hemos hablado todavía fuera del aire, en la pausa, que es importante la conciliación entre las competencias digitales con las competencias más blandas, las que nos describía Carlos en el sector laboral. ¿Y por qué es necesario hacerlo? Porque se puede pensar de que no, todo hacia lo digital y dejamos de lado las otras competencias. ¿Cómo se puede lograr compatibilizar? Bien, ahí se ha dado históricamente una relación entre las diferentes competencias. En general, se ha primado más las competencias técnicas, que son muy importantes, pero no se han trabajado otras competencias que podemos considerar como blandas, sociales, transversales, en fin. ¿Y cuál es la diferencia? Que esa situación era válida hace unos años, donde realmente en las organizaciones el proceso productivo estaba basado en el conocimiento y la competencia técnica y en procesos muy repetitivos, pero esta incorporación de la digitalización, del 4.0, de todo lo que venimos comentando, y sobre todo se ha tratado con mucha profundidad en el Congreso, a lo que nos lleva es que son muy importantes otro tipo de competencias. Y la razón es sobre todo la siguiente. Comentaba Ricardo hace un momento que de alguna manera va a haber muchos puestos de trabajo que se van a suprimir porque van a ser automatizados. Pero queremos pensar, y desde luego así lo creemos, que se van a generar muchos otros puestos de trabajo y que van a venir ligados muchas veces de la capacidad de las personas que estén en las organizaciones para ser innovadoras, para trabajar, aparte de las competencias técnicas, estas competencias transversales, y poder desarrollarse profesionalmente. Nosotros, con la experiencia que estamos desarrollando a este nivel, en el País Vasco, empezamos ya con estos proyectos hace ya unos años. También teníamos nuestros miedos, porque pensábamos que si empezamos a trabajar las competencias transversales, quizás nuestros alumnos y alumnas no desarrollarían suficientemente las competencias técnicas. Hoy es el día en el que podemos aseverar, pero ya con experiencia, que es justo al revés. Cuando cambiamos las metodologías y avanzamos en estas competencias transversales, las técnicas también se desarrollan mejor. Y sobre todo, se desarrolla la capacidad de seguir adaptándonos en las diferentes competencias técnicas, que van a variar al mismo ritmo que la tecnología que nos invade. Por lo tanto, son dos elementos que es muy interesante que vayan unidos, y que además hay otro elemento también muy importante, que es que en todos los estudios que hay, las previsiones, que a veces se cumplen y otras no, sí, pero hoy por hoy todo el mundo asegura que la tecnología, que la digitalización, la robótica, no va a poder, por lo menos en muchos años, suplantar aquellas cuestiones que son muy ligadas a la persona, ligadas a las emociones, a la empatía, a la creatividad, conceptos de este tipo que hoy por hoy pues la robótica. Por lo tanto, más nos vale centrarnos en esos aspectos también y avanzar y ver de esa forma si podemos generar nuevas oportunidades. Bueno, en función entonces de esas competencias transversales y la creatividad, el ingenio, las emociones, cómo se combinan en los entornos profesionales, Ricardo, ¿qué implica la innovación en los sistemas de formación profesional, por ejemplo, para el sector empresarial? Es decir, ¿qué le demanda a los empresarios, a las empresarias, a la gente que invierte sobre esto, pensar la innovación en sus sistemas de formación profesional? ¿Cuál es la prioridad para ellos? Bueno, cómo no, entendemos una empresa como un ente que busca de alguna manera el beneficio, ¿no? Eso creo que estamos todos claros, beneficio para la empresa, pero beneficio para sus trabajadores, ¿no? Entonces, cuanto más capacitada esté su gente, sus trabajadores, sus profesionales, mucho más beneficio obtendrá. Entonces, cómo no, pues la inversión en ese campo es eso, inversión, no gasto. El desarrollo profesional de las personas van a desarrollar las empresas, y las empresas van a desarrollar el país. Eso está clarísimo. Entonces, digamos que es la pescadilla que se muerde la cola, que decimos allá, ¿no? Que es un win-win. Aquí el que apuesta por lo que viene y apuesta por sus trabajadores, apuesta por la capacitación de su gente, está apostando por sí mismo, y está apostando por el progreso, y está apostando por ser mejor sociedad. Entonces, en nuestro caso, ya voy a un ejemplo concreto. Sí, claro. En el País Vasco lo que tenemos es una vinculación o una cercanía entre el sector productivo y el sector docente o sistema educativo, ¿no?
Tenemos datos muy actualizados de las necesidades que se van a tener de aquí al 2020, al 2020. Con lo que nosotros ya podemos ir preparando a nuestra gente hacia necesidades concretas de puestos de trabajo concretos que en una parte, en un 15 o un 20%, son puestos de trabajo que no existen. Es curioso. No tenemos titulaciones a día de hoy que dan respuesta a ese 15% de puestos de trabajo. Entonces la empresa nos lo exige, tenemos que dar respuesta. ¿Qué hacemos para ello? Diseñar programas de especialización, le llamamos nosotros, y todos tienen que ver mucho con todo lo que viene de ciberseguridad, Big Data, inteligencia artificial, realidad virtual, con estos entornos tienen que ver, ¿no? Ocurre que hacemos programas ad hoc, a medida, para necesidades concretas que van saliendo de las empresas. Esos, que van saliendo de las empresas. Pero a su vez, con ese knowledge, ese conocimiento que se genera ahí, actualizamos los contenidos de nuestros currículos o diseños curriculares. Vamos actualizando. Es importante que eso vaya todo unido. No podemos estar dando respuesta a unas necesidades empresariales mientras que las titulaciones están totalmente van por otra línea, desfasadas. Tenemos que ir uniendo. En ese cambio, claro, en todo ese trabajo hay personas en medio. Está el conocimiento, está la tecnología, está la digitalización, pero están las personas. La tecnología se produce a una velocidad que es inasumible para el ser humano. No podemos asumir los conocimientos que se generan a la velocidad que se genera la tecnología. Es ahí donde estas capacidades transversales tienen una importancia vital. Ahora, hay un asunto, planteaba esta pregunta que nos da su respuesta y su valoración, Ricardo, en ese sentido, Carlos. Por ejemplo, en el caso de INSAFORP, que es un puente entre sector empresarial, pero también con sector gubernamental, ¿cómo constituye para el INSAFORP un reto promover la innovación en los sistemas de formación? Es decir, ¿qué reto se asume para el sector empresarial, el sector gubernamental? Y Ricardo nos menciona también la realidad del sector universitario y de formación, porque las universidades pueden tecnificar y desarrollar titulaciones, pero que no necesariamente van en la línea de lo que se demanda en el sector laboral. Entonces, ¿cómo se pueden lograr conciliaciones también de los intereses que tienen las universidades con los campos empresariales y de formación empresarial? Bueno, precisamente sí estamos claros de ese reto, y fue así que cuando conocimos la experiencia del País Vasco, de cómo están de articulados, y por qué no decirlo, también hemos avanzado a nivel del país en algunos esfuerzos de articulación y algunas, como tú lo dices, Ricardo, proyectos específicos a necesidades puntuales, pero claro, está un largo tramo por completar. Sin embargo, al conocer esa experiencia, esa muy buena experiencia, es la apuesta que estamos haciendo. Nosotros, detrás de todo este modelo, hay métodos y metodologías de aprendizaje que precisamente queremos nosotros implementar, avanzar en implementación, para que de una u otra forma se vayan consiguiendo esas articulaciones. Es así que nosotros, después de esta jornada, después del Congreso, hemos tenido dos eventos. Un evento técnico donde tanto Ricardo como Agustín, también tenemos expertos de Sinterfor, expertos del SENAC de Brasil, del SENATI de Perú, conociendo todos estos modelos, para que al final nosotros podamos, junto con este modelo del País Vasco, generar uno que le llamamos tropicalizado, porque no podemos ir a copiar algo y quererlo implementar, sino que lo tenemos que adaptar a nuestro entorno, a nuestra cultura. A partir de eso, nosotros pensamos generar este proyecto y avanzar en esa implementación de estos nuevos modelos de aprendizaje, que al final no es una metodología, sino que es un cambio de cultura. Y ahí es muy importante, y vamos a una de las piezas medulares, es cómo nosotros transformamos a nuestros instructores, a nuestros docentes, para poder hacerle frente a estas generaciones, a estos jóvenes que, surgió en el Congreso como una fortaleza. Tenemos población joven, ¿verdad?, que si la sabemos aprovechar, como el famoso bono demográfico, si lo sabemos aprovechar, pues estaremos enfrentando mejor estos cambios del futuro y estos trabajos del futuro. Porque si bien es cierto, se van van a salir una cantidad de ocupaciones, de trabajos, pero van a ingresar otras.
pero no necesariamente van a llegar donde desaparecieron las que salieron. Van a llegar donde están las personas preparadas y los países preparados para enfrentar estas nuevas ocupaciones. Entonces, ese es el reto que como ISAFOR estamos asumiendo. Queremos implementar estos modelos. Ya no queremos pensar en caminar, sino que correr para que de una u otra forma fortalezcamos el sistema. Eso trae como consecuencia lo que ya mencionaba Ricardo, la articulación con otros sistemas. Nosotros aquí en el taller que te menciono está participando el Ministerio de Educación, hay técnicos del Ministerio de Educación, invitamos a las universidades porque para nosotros es importante. Es decir, si estamos hablando de un modelo que de una u otra forma va a impactar en otros ámbitos, no solo en la formación, sino que en sí en la educación, queremos compartir estas experiencias y ver de qué manera después hacemos ya una apuesta de país. Entonces, es por ahí donde va este esfuerzo y esta apuesta con esta gran experiencia que el País Vasco ya nos dijo, miren, donde nosotros nos caímos, ustedes no se van a caer porque es lo que les vamos a enseñar. Bueno, aprovechando, estamos llegando en el tramo final de la entrevista, pero Ricardo, Agustín, ¿cuál fue la experiencia o cuáles fueron las conclusiones principales que ustedes derivaron de este congreso? Conociendo un poco el caso salvadoreño, la experiencia salvadoreña, este intercambio y trasladando las buenas prácticas que en el País Vasco se han dado en el tema de innovación profesional, ¿cuáles serían estas conclusiones o aspectos principales que ustedes destacarían de este congreso, Agustín? Y para mí hay una idea que está unida con ese planteamiento, que es, estamos viendo que las personas que están participando en el Congreso, instructores, profesorado, técnicos, se les ve entusiasmados con el cambio, se les ve entusiasmados con la necesidad de cambiar. Y eso es importante, que seamos conscientes de esa necesidad, porque es lo primero, para luego avanzar. Y en ese sentido yo creo que estamos viendo que las personas que están asistiendo también están motivadas para esforzarse, porque aquí hay un tema importante, que es el profesorado, los instructores, ni hemos aprendido así, ni nos han enseñado así, y esto nos supone un esfuerzo importante a nivel personal de cambio, de desaprender y volver a aprender. Por lo tanto, yo me gustaría aprovechar este momento para hacer un reconocimiento a los instructores, hacer un reconocimiento a los profesores, porque van a seguir siendo la clave de verdad del cambio metodológico. Más allá de la tecnología, que es absolutamente necesaria, los equipamientos son absolutamente necesarios, pero ahí pasa lo mismo. Si no tenemos al profesorado, que son las personas sobre las que pivotan estos cambios, es muy complicado. Y a ese nivel, yo, desde luego, lo hemos comentado estos días, estamos pulsando unos pálpitos muy positivos, y el hecho de que ISAFOR también, bueno, pues que organice este tipo de eventos y se preocupe de avanzar en esta línea, pues yo creo que es un tema a reconocer y agradecer, y desde luego desde nuestra parte también agradecer, porque estamos aprendiendo muchísimo en estos encuentros, porque son encuentros en los que compartimos experiencias. Okay, Ricardo. Sí. Bueno, yo el otro día también comenté esta frase, ¿no? Al fin y al cabo, como se suele decir, el mejor vestido que puedes llevar a una fiesta es la educación, ¿no? Yo creo que este congreso es ahí donde ha hecho hincapié, ¿no? La importancia de la educación para el desarrollo, ¿no? Ya sé que aquí hay mucha afición a los equipos de fútbol españoles, el Barça y el Real Madrid. Bueno, pues tenemos que entender que cada uno de los jugadores de esos equipos han tenido un profesor, han tenido un docente, han tenido un instructor. Tenemos que darnos cuenta de la importancia que es ser docente, ¿no? Pero más que la importancia es la responsabilidad de ser un docente o ser un instructor, ¿no? Nunca sabemos dónde va a llegar la influencia de un instructor y un docente. Es por eso que es muy importante capacitar plenamente, si es posible, a los instructores para que puedan de alguna manera trasladar todo su conocimiento y hacer que los propios alumnos y alumnas sean capaces de generar conocimiento a su vez, de crear, de inventar, de innovar. Y no sé, lo que sí he visto en este congreso, probablemente resumiendo, puede ser ilusión, motivación. Curiosamente no pensaba encontrarme con más dudas, pero no hay tantas dudas, sino hay ganas de saltar esas barreras, de saltar esas vallas y de superarse. O sea que bueno, creo que contamos con los ingredientes necesarios y, como no,
unos instructores, un profesorado, un sector educativo involucrado es clave. Bueno, quiero darle las gracias por haberme acompañado. Ha sido un gusto, Ricardo, Agustín. Espero que su estancia haya sido muy agradable y esta experiencia que han tenido también con INSAFORP, instructores y todos los profesionales dedicados a este ámbito. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias y gracias también a usted, como no, y al INSAFORP por habernos invitado, porque la verdad que nos han tratado muy bien. Es la primera vez que en mi caso vengo a Centroamérica y espero volver. Claro que sí. Bueno, si vuelve, con mucho gusto lo esperamos acá y platicamos un poco de los avances de innovación profesional. Un gusto, Agustín. Muy bien, un placer. Muy amable. Gracias, Carlos. Ha sido un gusto. Muchas gracias, Carlos, por permitirnos compartir con la teleaudiencia pues, estos importantes resultados del Congreso y sobre todo pues, los retos que nos quedan y retos importantes para el sistema de formación y para el país. Bueno, muy bien. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Tenemos que hacer una pausa, pero continuamos más entrevistas en República. Volvemos.